grabar. Ahora sí. Entonces vamos a, como decía, vamos a seguir este programa hoy. Para empezar hacemos un repaso de lo que hemos visto en la anterior clase. Levanten la mano, por favor, si quieren participar. Preguntas sencillitas, preguntas para ganarse puntos y así aprobar más fácilmente la materia o tener notas altas más fácilmente. Tenemos que Z y omega es eso. Z más omega, ¿cuál de todos estos puntos es? Levanten la mano. Sí, Luis. Sí, Ok. Luis dice que sí. Comprobemos. ¿Cómo has hecho para sumar Z más omega, Luis? a los números reales, en este caso se ha restado, y los números imaginarios lo he sumado. Exacto. Vemos o aplicamos lo que hemos visto en la anterior clase, que un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Y para sumar dos números complejos, simplemente sumamos parte real con parte real. 2 menos 1 es 1. Y parte imaginaria con parte imaginaria, 1i más 3i es 4i. Este es el resultado de Z más omega. Y vemos que 1 más 4i es el punto C o la flecha C que, eh, que representa esta suma. ¿Ok? Entonces el inciso A es el punto C. ¿Cómo coloco? Sí, voy a colocaría punto C. ¿Qué vendría a ser omega asterisco? Para empezar, ¿qué es omega asterisco, Diego? Em, es la inversa, no me acuerdo cómo explicarlo, pero es lo contrario, cambias de signo, ¿no? Ya, ¿cuál sería de todos los puntos? Sería el I. No, mentira, el J. J. Omega es menos 1 menos 3i. Omega asterisco o omega barrita es el conjugado, ¿ya? No la inversa, sino el conjugado. ¿Y cómo hallamos? Simplemente le damos, cambiamos el signo a la parte imaginaria. Y vemos que eso nos va a dar menos, era menos 1, ¿qué? Era menos 1, menos 3i, nos va a dar esto de acá. Es el punto I. Eso dijiste, ¿verdad, Diego? Ok. Sí, ¿Qué no, va a ser? Sí. perdón, no sería el J, porque si es menos 1 más 3i, sería positivo 1 menos 3i. Omega es menos 1 más 3i, ¿verdad? Sí, El conjugado, tienes que cambiar el signo solamente a la parte imaginaria. a la... Ah, ya, sí, Solo verdad, correcto. no a todo el signo, no todo el mundo. ¿Ok? Ah, correcto, sí, está bien, Inge, correcto. Perfecto. ¿Qué es Z por omega, Patricio? Z por omega sería el punto E. Punto E. ¿Cómo has resuelto? ¿Me puedes compartir, por favor, qué has hecho para resolver? A ver, bueno, he multiplicado cada miembro por miembro, multipliqué el 2 por el menos 1 y el menos 3i, y Ya, luego la suma del i por el menos 1 y el más 3i. El más 3i por el imaginario se volvería en un menos 3 porque exacto. Esa al estar parte el imaginario al cuadrado se es vuelve menos menos 1, 1. ¿verdad? Sí, Esa parte, digamos, es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Multiplicamos término a término, como dijo Patricio. Patricio, ¿verdad? sí, 2 por menos uno, y por menos i, y por más 3, y por, estoy mal, pero 2 por más 3 más 6i, y luego i por más 3i es 3i al cuadrado, y este i al cuadrado es lo que sabemos que es menos 1. Y sumando los términos tendríamos menos 3 menos 5
más 5i. Menos 5 más 5i. Y eso vemos que es el punto E. Lo que nos dijo Patricio. ¿Ok? Finalmente, ¿qué va a ser I por omega conjugado? Ashley. Si no me equivoco, yo creo que es el punto G. Punto G. ¿Había alguien más? ¿Quién era? ¿Iván? ¿Quién más levantó la mano? Bueno, no bajen la mano ya, si quieren participar. Ashley, ¿cómo has hallado esto? Lo multipliqué el W por I, un imaginario, me quedaría menos I, más 3I cuadrado. Y ya por propiedades sería menos I menos 3I cuadrado. Exacto. Pero como es el conjugado, sería positivo. Entonces, menos 1 por I es menos I. 3i por I, 3i cuadrado es menos 3. Y el conjugado de esto, ¿qué haces? Le cambias el signo a la parte imaginaria, solo a la parte imaginaria, ¿cierto? Y eso te va a dar menos 3 y 1. Y eso te da el punto, F, sí, perdón. no el G, ¿verdad? Es el punto F. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ejercicio sencillo, rápido. Un ratito, déjenme ver algo. Ya, anotaré antes que me olvide. A ver, ahorita acaba de participar. Chequen, estoy lento hoy. Levanten la mano los que han participado, por favor. Eran Patricio, creo. Luis. Solo hay un Luis, ¿verdad? Diego. ¿Y quién era la última chica? Perdón. Ashley. Ashley, ¿no? Ashley. Ya. Algo un poquito más complicado. Primero, vamos paso por paso. Quiero que se recuerden lo que es la forma polar. ¿Ya? Fíjense en I por omega. Solamente I por omega primero. Y la forma polar. Si yo quiero multiplicar un número I por un número omega de la manera polar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hemos visto en la anterior clase? Omega es menos 1 más 3i. Fíjense. Menos 1 más 3i. Esto de acá es omega, es esta flecha de acá. Si yo multiplico por i y hago la forma polar, tengo que recordarme que i es el módulo de i por e a la j veces el argumento de i. Empecemos por esa parte. ¿Cuánto vale el argumento de i? ¿Cuánto vale el módulo de i? Levante la mano, Roger, quieras participar creo antes. ¿Cuánto es el módulo de i? ¿Cuánto vale? Voy a graficar el tamaño de i. I es esto de acá. ¿Nadie? ¿Cuánto vale el tamaño de ese vector rojo? Iván. 1. Vale 1, Inge. ¿verdad? 1, Inge, sí. ¿Cuánto vale su argumento? ¿Cuánto vale el ángulo de I partiendo del eje positivo 90. 90 grados? Entonces, podemos utilizar la fórmula que hemos hecho antes, pero visualmente podemos ir más rápido. Entonces, esto de acá es 90 grados o pi medios, ¿ya? Acostumbramos a utilizar en radianes como les he dicho la anterior vez.
Entonces, I en su forma polar es 1 por E a la J pi medios. Omega lo voy a escribir de esta manera, ¿ya? El módulo de omega por E a la J, el argumento de omega. ¿Ya? Cuando nosotros multiplicamos dos números complejos, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos de la siguiente manera, en la forma polar, por omega E a la J argumento de omega. Y al multiplicar esto, ¿qué va a ser? Va a ser el módulo de omega por E a la veces J, el argumento de omega, más pi medios, ¿sí o no? Gráficamente, si yo sé que la flecha, fíjense, y acá esta es la pregunta. Si yo sé que la flecha de omega o el vector o el número complejo omega es esto de acá, gráficamente, ¿cómo sería I por omega? ¿Cómo sería esto de acá? Iván, ¿alguna propuesta? Yo creo que, ¿Perdón? bueno, lo que veo es que estaría también en el segundo cuadrante. ¿Qué te dice acá o- el resultado? El resultado te dice, para empezar, ¿cuál es el módulo de esto de acá? Va a ser el mismo, ¿verdad? El tamaño no cambia, ¿sí o no, Iván? sí, ahí dice que es lo mismo, el omega. La flecha con el mismo tamaño. Ahora, ¿el ángulo qué va a ser? Lo que tienes acá, esto va a ser el nuevo ángulo, ¿ok? Y eso te dice que es el ángulo de omega más 90 grados o más pi medios. ¿Qué quiere Ah, decir? ya. Gráficamente, ¿qué estarías haciendo a esta flecha de acá? Estaría girando, Inge, Estarías rotando, ¿cuánto? El ángulo 90 grados más. más 90 grados. Es decir, rotamos 90 grados. Esta flecha violeta sería I por omega. ¿Ok? Esto es para que Ok, visualicen un poco, como un paréntesis, un extra, digamos, para visualizar un poco lo que hemos visto la anterior vez de multiplicación de números en su forma polar. Cuando multiplicamos dos números en su forma polar, se multiplican los módulos. Como el módulo de I es 1, entonces la multiplicación va a ser simplemente el módulo de omega, no cambia. Y se suman los argumentos. O sea, al sumar el argumento de omega, lo que era antes, esto de acá, le sumo el argumento de I, y el argumento de I, ¿cuánto era? 90 grados. Y va a ser, es equivalente a rotar 90 grados al número complejo. Creo que cosas similares han hecho en los que han visto fasores, no sé en qué materia. ¿Dudas, preguntas? Ya. Iván. sí, Inge, una duda. Si directamente multiplicaríamos el i por el w, o sea, nos daría Lo menos mismo, 3 menos 3 menos i, y a eso le saco su módulo y su argumento, ¿nos tendría que dar lo mismo? tendría que dar lo mismo, podemos hacerlo rápidamente. Si Ah, ya, ya. multiplicas directamente y por z, ¿verdad? Y por omega. Sí, Multiplicamos directamente y por omega, aunque no va a ser tan rápido, intentemos. Pero sí, tiene que dar lo mismo. Y por omega sería menos i menos 3, más ¿verdad? i. Menos i. Sí, Sí. El módulo de esto es 1 más 9, que es raíz de 10. ¿Ya? Y el módulo de omega es lo mismo, ¿sí o no? También es raíz de 10. ¿Sí o no? Si sacas el sí. módulo acá, también es raíz de 10. ¿Sí? Lo estoy haciendo un poco directo, rápido. Ahora, el argumento de esto de acá. Eh,
Ya, a ver, lo haremos rápidamente, es que no tengo campo. Copiaremos acciones en la página, duplicar. Sería un poquito largo, ¿verdad? Porque acá habría que sacar el argumento de omega. Un ratito, tac. Hagamos esto. Entonces, decíamos que I omega va a ser menos I menos 3. El módulo de omega, el módulo de esto de acá va a ser raíz de 10. Entonces estamos encontrando lo mismo. ¿Ok? Y ahora el argumento. El argumento de omega, ¿qué va a ser? Va a ser este ángulo de acá. Ese ángulo es, hemos visto en la anterior clase, que es el arcotangente del valor absoluto de la parte I, que vendría a ser menos 1, sobre la parte X, perdón, la parte real, que vendría a ser menos 3. ¿Ok? Sería este ángulo de acá. Pero el argumento hemos visto que es todo esto de acá. Y todo eso sería, habría que sumarle más pi medios. ¿Ok? Entonces, esto no es el argumento de omega, pero es el argumento de I omega. Esto va a ser el arcotangente de 1 sobre 3 más pi medios. Un ratito que quería decir acá. Tac, tac, tac. Este es el arcotangente de 1/3. Sí, 1/3. Ahora, si resolvemos, si tú operas esto de acá, ¿ok? Y aparte, de acá sale un número, ¿ya? Y aparte de esto de acá, sacas el argumento de omega, que va a ser, el argumento de omega va a ser esto de acá. Tendrías que sacar este ángulo de acá y hacer la resta de pi menos este ángulo de acá. Y eso te da eso de acá. Sacas ese argumento de omega y le sumas este pi medios, tendría que darte lo mismo que esto, ¿ya? Es un poquito más largo de lo que pensaba, pero ¿me entiendes la idea? Desarrollando por ambos caminos, tiene que darte lo mismo. Está bien. ¿Está más claro o quieres que lo hagamos en detalle? Está bien, Inge. Ya. Entonces no se olviden, ¿ya? La multiplicación. Esta es la parte más importante, que es la suma de argumentos. Eso vamos a ver en detalle. Ok. Ahora. Quería ver esto. Ya.